Hola, hoy nos metemos de lleno en un texto fundamental, la autobiografía de Benjamin Franklin. Un relato fascinante contado en primera persona por uno de los personajes, más polifacéticos de la historia de Estados Unidos. Sin duda, una figura clave. Tenemos aquí fragmentos que escribió en distintas épocas, primero pensando en su hijo, pero luego parece que ya con la idea de un público más amplio, ¿no? Eso parece, sí. Vamos a cubrir sus orígenes familiares, su juventud allá en Boston, cómo llega a Filadelfia, sus famosos planes de automejora y, sus primeros pasos en la vida pública, la política. Exacto. La idea es sacar las claves, los momentos que él mismo quiso destacar. Veremos cómo construye esa historia de ascenso, ¿no? Desde lo que él llama pobreza y oscuridad hasta, cierta afluencia y reputación. Una mirada bastante íntima a cómo se forjó este hombre que marcó su tiempo. Totalmente. Es ver al personaje construyéndose a sí mismo a través de sus propias palabras. Pues venga, vamos allá. Franklin empieza contando por qué se pone a escribir esto. Lo hace en 1771, ¿sí? Y se dirige a su hijo William. Le dice que, oye, igual que a él le gustaba saber cosas de sus antepasados, pues que a William le gustaría conocer su vida. Muy razonable. Pero es muy honesto, ¿eh? Dice que también lo hace por el placer de recordar cosas, y lo admite sin tapujos, por satisfacer su propia vanidad. Anda, eso sí que llama la atención. Lo de la vanidad no es algo que se suele admitir así tan abiertamente. Cierto, cierto. Y además argumenta que, oye, bien llevada, la vanidad puede ser útil. Un consuelo de la vida, dice. Ya desde el principio se ve ese pragmatismo, esa forma de mirarse a sí mismo casi con distancia. Es muy Franklin eso, ¿verdad? Totalmente. No idealiza, observa cómo somos, él incluido. Y nos cuenta de dónde viene. Su familia, herreros, pequeños propietarios en Ecton, en Inglaterra, durante siglos. Y él era el hijo menor del hijo menor, así durante 5 generaciones. Fíjate qué curioso. Menciona a su padre, Josiah, y a su tío Benjamin. Emigraron a Nueva Inglaterra buscando libertad religiosa. Eran disidentes protestantes. Y ese es un punto importante, ¿eh? Ese trasfondo de disidencia, de buscar libertad, y también la ética del trabajo que traían. Sí. Describe a su padre como un hombre ingenioso, respetado, pero con pocos recursos. De hecho, Franklin puso una inscripción en la tumba de sus padres que destacaba eso, cómo criaron a 17 hijos sin patrimonio, solo a base de currar. Es la pura ética puritana del esfuerzo. Mucho trabajo, sí. Y su padre, que al principio pensó en meterlo a la iglesia porque leía mucho, Claro, le veía potencial intelectual. pues al final lo puso a trabajar con él, haciendo velas y jabón. Pero claro, la pasión de Franklin eran los libros. Se leía todo lo que pillaba. Plutarco, Defoe, Cotton Mather. Y esa afición es la que le lleva a la imprenta de su hermano, James. Allí aprende el oficio, pero empiezan los roces. Normal, hermanos trabajando juntos. Ya. Y además, James lo trataba como un simple aprendiz, no como un hermano. Y aquí viene una anécdota buenísima. Franklin empieza a escribir artículos, anónimamente, claro, firmando como Silence Dogwood, una viuda así muy aguda. No me digas. Sí, sí. Los pasaba por debajo de la puerta, el hermano los publicaba sin saber quién era el autor y se hicieron súper populares. ¡Qué historia! ¿Y qué pasó cuando se supo la verdad? Pues a James no le hizo ninguna gracia. Franklin deja caer que le sentó mal que su hermano pequeño, su aprendiz, le estuviera haciendo sombra, que le hacía demasiado vanidoso. Madre mía. Aquí ya se ve esa mezcla de ingenio, ambición y un puntito rebelde en Benjamin, ¿no? No solo escribía bien, sino que supo cómo hacerse oír saltándose la autoridad. También cuenta que por esa época leyó un libro y se hizo vegetariano. Sí, de un tal Tryon. Y no solo por principios, sino porque así ahorraba dinero para más libros y ganaba tiempo para leer mientras los demás comían. Muy práctico. Pragmatismo puro, otra vez. Incluso describe lo que comía, una galleta, unas pasas, agua, y dice que esa templanza le daba mayor claridad mental. Ya estaba experimentando consigo mismo para ser más eficiente, ¿sabes? Ya apuntaba maneras el hombre. Totalmente. Pero bueno, la tensión con James fue a más y al final, con 17 años, decidió romper el contrato de aprendizaje, que era ilegal, ojo, y largarse a Nueva York, con poquísimo dinero y sin ninguna carta de recomendación, a la aventura. Menudo personaje ya desde joven. Y de Nueva York acaba en Filadelfia. Su llegada allí es súper famosa, ¿verdad? Una de las escenas míticas de la autobiografía. Totalmente. Se describe a sí mismo llegando hecho polvo, sucio, cansado,
muerto de hambre, con la ropa de trabajo y apenas $1. Entra en una panadería, pide pan por 3 peniques y le dan 3 panecillos enormes, hinchados. 3. Sale a la calle comiéndose uno, con los otros 2 bajo el brazo. Y cuenta que su futura mujer, Deborah Reed, lo vio desde la puerta de su casa y pensó que tenía una pinta muy torpe y ridícula. Qué forma de conocerse. Luego dice que regaló los otros 2 panes. Esa imagen, ¿no?, del chaval pobre, un poco desastrado, contrasta mucho con el Franklin que todos conocemos luego. Claro. Pero ya se ve esa capacidad de tirar pa'lante. Pronto encuentra trabajo con un impresor un poco peculiar, Samuel Keimer, y se aloja en casa de los Reed, los padres de Deborah. ¿El destino? Empieza a hacer amigos con sus mismas inquietudes, gente a la que le gustaba leer, debatir, y empieza a destacar por lo bueno que era en la imprenta. Y entonces, giro de guión. El gobernador de Pensilvania, Sir William Keith, ve una carta que ha escrito Franklin, se queda alucinado con su estilo y le propone montar su propia imprenta, con apoyo oficial y todo. Parecía el pelotazo, ¿verdad? La gran oportunidad. Claro. Keith lo convence para que viaje a Londres, a comprar el material, la prensa, los tipos. Le promete cartas de crédito, recomendaciones. Franklin, que era joven y, bueno, todavía confiaba demasiado, se fía. Antes va a Boston a ver si su padre le ayuda, ¿no? Sí, pero el padre le dice que es muy joven para meterse en algo así, que no lo ve claro, aunque le da su bendición para que siga en Filadelfia. ¿Y en Londres qué pasa? Pues el chasco total. Llega allí y descubre que las promesas de Keith eran eso, promesas. No había cartas, no había crédito, no había nada. Se encuentra solo, sin un duro, en una ciudad enorme y desconocida. Vaya palo. Fue una lección tremenda, sobre juzgar a la gente y no fiarse solo de las palabras bonitas. También cuenta problemas con amigos, como un tal John Collins, que le pide dinero prestado, dinero que además no era de Franklin, y nunca se lo devuelve. Llama a estas cosas sus primeras errapas, sus primeros errores gordos de juicio. Pero incluso de esa mala experiencia en Londres saca algo bueno. ¿Cómo? Pues aprovechando para trabajar en imprentas de allí, en Palmer's y luego en Watts, para aprender más, para perfeccionar el oficio. Ah, mira, qué listo. Observa cómo funcionan las cosas, critica que sus compañeros beben tanta cerveza y les propone alternativas más sanas y baratas. Incluso se gana cierto respeto entre ellos, y hasta se hace famoso nadando en el Támesis. Le ofrecen dinero por enseñar a nadar. No me digas, Franklin, monitor de natación. Casi. Siempre buscando aprender, mejorar, sacar partido de todo, incluso de una situación chunga. Una capacidad de adaptación y una resiliencia increíble. Y al final, un comerciante que conocía, un tal señor Denham, le ofrece volver a Filadelfia para trabajar con él en un negocio nuevo. Sí, y Franklin acepta, pensando incluso en dejar la imprenta para siempre. Pero la cosa dura poco, porque Denham muere al poco tiempo. Y Franklin otra vez en la calle. Vaya racha. Y entonces se vuelve a cruzar con Keimer, su antiguo jefe, que ahora lo necesita desesperadamente porque su imprenta es un caos, llena de aprendices que no tienen ni idea. Y ofrece un buen sueldo, claro. Eso es. Franklin acepta, pero ya con la mosca detrás de la oreja, sospechando que Keimer solo lo quiere para que forme a los otros y que luego le dará la patada. Y acierta. Pleno. Pero mientras está allí, Franklin se convierte en el alma de la imprenta. Lo organiza todo, enseña a los demás, hasta hace tipos de letra improvisados y tinta. Un factotum, como él dice. Un hombre orquesta. Total. Y como sospechaba, Keimer lo acaba despidiendo después de una bronca. Pero entonces, uno de los aprendices, Hugh Meredith, le hace una propuesta. A ver. Le dice, oye, ¿y si montamos nosotros una imprenta? El padre de Meredith pondría la pasta para el equipo si Franklin ponía su habilidad. Ahí empieza su aventura empresarial. Ahí empieza de verdad, aunque con problemas al principio, El padre de Meredith no puede pagar todo el material, casi se van a pique. Uf. Pero entonces aparecen 2 amigos de Franklin, Coleman y Grace, que le ofrecen ayudarle a comprar la parte de Meredith. Meredith acepta irse y en 1729 Franklin se queda como único dueño de la imprenta, con solo 23 años. Qué joven y qué rápido va todo. Y a partir de ahí ya sí empieza a despegar. Rapidísimo. Se hace cargo de un periódico que era de Keimer, de Pennsylvania Gazette, y lo mejora un montón. Publica un panfleto defendiendo el papel moneda, que gusta mucho, y consigue el contrato para imprimirlo. Abre una papelería. Empieza a diversificar. Y muy importante, empieza a cuidar mucho su imagen pública, la de ser un tío trabajador y austero. Viste sencillo, se le ve currando hasta tarde, evita las fiestas,
Incluso cuenta que empujaba él mismo una carretilla con papel por la calle para que le vieran. Marketing personal del siglo XVIII. Totalmente. Sabía que la reputación era fundamental para conseguir crédito y confianza. No bastaba con ser trabajador, había que parecerlo. Y en esa época también corrige lo que él llama su gran errata con Deborah Reed. Se casa con ella en 1730. Sí, aunque fue un matrimonio un poco complicado legalmente, porque el primer marido de ella había desaparecido. Pero la describe como una compañera buena, fiel, que le ayudó un montón en la tienda. Y en paralelo, empieza con sus proyectos para mejorar la ciudad. La Junto, ese club, La Junto fue clave, sí. Un grupo de amigos, artesanos, comerciantes jóvenes. Se juntaban los viernes a discutir de moral, política, ciencia. Tenían reglas para que fuera un debate constructivo, buscando la verdad, sin peleas. ¡qué interesante! Y de ahí, de la Junto, salió la idea de la primera biblioteca por suscripción de Filadelfia, en 1731. Franklin saca una lección importante de liderazgo. Mejor presentar las ideas como si fueran de un grupo, un número de amigos, no solo tuyas. Así evitas envidias y consigues más apoyo. Muy listo. Y luego el pelotazo del Port Richards Almanacs. ¡Buah! Un éxito brutal. Vendía miles de ejemplares. Y lo usó para colar entre predicciones del tiempo y consejos agrícolas un montón de proverbios sobre trabajar duro, ahorrar, el famoso camino a la riqueza. Llegó a muchísima gente con eso. Y llegamos a uno de los puntos más famosos de la autobiografía, su plan para alcanzar la perfección moral. Casi nada. Ambicioso es poco, sí. Lo llama un proyecto audaz y arduo. Quería vivir sin cometer ni una sola falta, imagínate. Imposible, ¿no? Él mismo se dio cuenta de lo difícil que era. Así que ideó un método. Hizo una lista de 13 virtudes. Templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, industria, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. La de humildad dices que la añadió después, ¿no? Sí, por consejo de un amigo cuáquero que le dijo básicamente que era un poco orgulloso. Y lo añadió. ¿Y cómo funcionaba el método? ¿Tenía una app o algo? Casi. Se hizo un cuadernillo. Cada página era para una semana, dedicada a una virtud. Y cada día apuntaba las veces que fallaba en esa virtud en concreto. Para las otras 12, solo anotaba los fallos, pero el foco estaba en una cada semana. ¡Qué sistemático! Totalmente. Con un horario diario súper detallado. Levantarse a las 5, trabajar, leer, reflexionar. Hasta tenía oraciones pidiendo sabiduría. Es aplicar la lógica, casi la ciencia, a mejorarse a uno mismo. Y le funcionó. Se convirtió en un santo laico. Él mismo admite que no alcanzó la perfección. La virtud del orden, dice, se le resistía especialmente. Pero está convencido de que el intento, el esfuerzo, lo hizo mejor y más feliz. Tiene sentido. Y atribuye directamente su buena salud a la templanza, su éxito económico a la industria y la frugalidad, y la confianza que la gente tenía en él a la sinceridad y la justicia. Lo bueno es que lo pensó para que sirviera a cualquiera, de cualquier religión, muy práctico como siempre. Y mientras hacía todo esto, su influencia en Filadelfia no paraba de crecer. Secretario de la Asamblea de Pensilvania, lo que le daba acceso a contactos, contratos públicos. Claro, información de primera mano y la posibilidad de conseguir trabajo para su imprenta. Y seguía impulsando mejoras para la ciudad, reformar la guardia nocturna, crear la primera compañía de bomberos voluntarios. Sí, la Union Fire Company. Propuestas para limpiar las calles, pavimentarlas, mejorar la iluminación. Aplicaba el mismo método. Veía un problema, lo analizaba, proponía una solución práctica y, sobre todo, sabía cómo involucrar a la gente, cómo organizar, como hizo con el primer hospital de Filadelfia, con una estrategia súper inteligente para conseguir financiación pública y privada a la vez. También inventó la estufa Franklin, que ahorraba mucha leña, pero no la quiso patentar. ¿Por qué? Porque creía en el libre intercambio de ideas y mejoras. Decía algo así como, si todos nos beneficiamos de inventos de otros, lo justo es ofrecerlos nuestros gratis para el bien de todos. Una mentalidad muy cívica. La verdad es que sí. Y también propuso crear una academia. Que acabó siendo la Universidad de Pensilvania, nada menos. Y fundó la Sociedad Filosófica Americana. Su visión iba mucho más allá del día a día o del negocio. Se retiró joven de llevar la imprenta directamente para poder dedicarse más a sus estudios, a la electricidad y todo eso. Pero claro, la vida pública no lo soltaba. ¿Qué va?
Lo eligieron concejal, regidor, miembro de la Asamblea durante 10 años seguidos. Y en 1753, un cargo importante, director general adjunto de correos para todas las colonias. Y mejoró el servicio un montón. Su fama como científico también crecía, ¿no? Le dieron títulos honoríficos en Harvard y Yale. Ya era una figura de primer nivel. Reconocido en todas partes, sí. Y en ese momento, 1754, propone el Plan de Unión de Albany. ¿Qué era eso exactamente? Pues mira, la cosa estaba tensa con los franceses en la frontera oeste. Y Franklin propuso un plan para que las colonias británicas de Norteamérica se unieran, crearan un gobierno común, con poderes limitados, sobre todo para organizar la defensa juntas. Una idea muy potente para la época. Una especie de pre-Estados Unidos. Algo así, sí. Muy adelantado a su tiempo. Pero no cuajó. ¿Por qué? Pues no lo quisieron ni las propias colonias, que no querían ceder poder, ni el gobierno británico, que quizás veía con recelo que se unieran tanto. Franklin siempre pensó que fue una oportunidad perdida. Creía que si se hubiera aceptado, igual se habría evitado la guerra de independencia más tarde. ¿Quién sabe? Luego, durante la guerra contra los franceses y los indios, demostró otra vez su capacidad de organización, ¿no? Ayudando al ejército británico. Sí, consiguió carros, caballos. Para la expedición del general Braddock. Fue clave. Y después de la derrota desastrosa de Braddock, incluso dirigió él mismo la construcción de fuertes en la frontera. Se metía en todos los fregados. Totalmente. Pero el gran conflicto en Pensilvania en ese momento era interno. La pelea entre la asamblea, elegida por la gente, y los dueños de la colonia, la familia Penn, que vivían en Inglaterra. ¿Por qué se peleaban? Por los impuestos. La asamblea quería que las enormes tierras de los Penn pagaran impuestos para financiar la guerra, como las de todo el mundo. Pero los Penn se negaban en redondo y el gobernador que ponían ellos pues les hacía caso. Un clásico. Y esa disputa es la que lleva a Franklin otra vez a Londres, ¿no? Pero esta vez ya en misión oficial. Exacto. La asamblea se hartó y decidió mandar a Franklin como su representante, su agente, para pedirle directamente al rey que interviniera, que o bien asumiera él el gobierno de la colonia o que al menos obligara a los Penn a pagar impuestos. Una misión delicada. Muy delicada. Y justo ahí, en 1757, cuando está a punto de embarcar para Londres para esa misión tan importante, es donde se corta esta parte de la autobiografía que hemos estado viendo. Es un recorrido increíble, ¿eh? Se ve un patrón claro, esa automejora constante, ese pragmatismo llevado al extremo, una habilidad bestial para conectar con la gente y organizar cosas, y un impulso que no para por mejorar no solo su vida, sino todo lo que le rodea. Sin duda. La autobiografía se puede leer casi como un manual para triunfar basado en ser virtuoso, trabajador y listo socialmente. Su talento para convencer, para montar cosas, para innovar. Es que es brutal, tanto en lo técnico como en lo social. Desde su método para ser mejor persona, hasta fundar la biblioteca, la universidad, el impacto que tuvo ya en esta época es enorme. Inmenso, ¿sí? Y claro, te deja pensando, ¿Franklin construye esta imagen de sí mismo con mucho cuidado? ¿Hasta qué punto es una guía real y fiable? ¿Y hasta qué punto es una actuación, una versión un poco idealizada para dejar un legado concreto? Esa es la gran pregunta, siempre con las autobiografías, ¿verdad? Y con una tan influyente como esta, más todavía. ¿Cuánto hay de justificarse a sí mismo o de dar lecciones? Y más allá del personaje histórico que podemos sacar hoy de ese método tan sistemático que tenía para mejorar él y para mejorar la sociedad. O esa idea que apuntó alguna vez de crear un partido unido por la virtud internacional. Gente maja de todo el mundo trabajando junta por el bien común. ¿Cómo sería eso hoy, en nuestro mundo tan polarizado? Son preguntas potentes, sí. Material para darle vueltas, desde luego. La vida de Franklin, contada por él, sigue dando que pensar hoy en día. Exacto. No es solo historia, sigue planteando cuestiones muy actuales. Pues con esas preguntas en el aire nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada.